Bueno, en esta segunda parte, la primera parte, le hablamos de las generalidades, de cómo afrontar un paciente con alteración del estado ácido base. Y ahora vamos a desarrollar en estas otras partes los diferentes trastornos. En esta segunda parte van a ser todos los trastornos metabólicos y en una tercera y última parte los trastornos respiratorios. Entonces vamos a empezar con los trastornos metabólicos. Como dijimos, cuando el pH se modifica a expensas de la base bicarbonato, los trastornos se denominan trastornos metabólicos. Si el pH está disminuido porque hay una disminución del bicarbonato, lo llamamos acidosis metabólica. Si el pH está aumentado a expensas de un aumento del bicarbonato, lo llamamos alcalosis metabólica. El segundo componente compensador va a ser la parte respiratoria, la PCO2. Entonces, si nosotros tenemos un pH menor de 7,38 con un bicarbonato menor de 22, hablamos de acidosis metabólica. Automáticamente tenemos que ir a ver cómo está la PCO2. ¿Cuál es la PCO2 esperada para ese paciente, para ese pH y bicarbonato que tiene nuestro paciente? Si la PCO2 esperada es la misma que tiene nuestro paciente, el trastorno es primario y está compensando la parte respiratoria. Si la PCO2 está por arriba o por debajo, la de nuestro paciente está por arriba o por debajo de la esperada, o tiene un trastorno respiratorio asociado. Fíjense que acá hay una fórmula que es 1.5 por bicarbonato más 8 más menos 2 para calcular la PCO2 esperada. Pero una forma rápida de hacerla es el bicarbonato que tenga el paciente más 15 sería la PCO2 esperada. Entonces, que tendría el paciente. Entonces, uno identifica la acidosis metabólica, calcula la PCO2 esperada y ve si está acompañando o no un trastorno respiratorio. Lo mismo pasa para la alcalosis metabólica, que vamos a tener un pH mayor de 7,42, un bicarbonato mayor de 26 y la fórmula para calcular la PCO2 esperada es diferente. Es 0.7 por el bicarbonato menos 24 más 40 más menos 2. O si no, también se le suma al bicarbonato que tiene el paciente 15 y eso da la PCO2 esperada. Puede ser que el paciente tenga la PCO2 esperada, sea la misma que la que tiene el paciente, entonces ahí la acidosis metabólica es pura, no hay un trastorno respiratorio asociado. O si está por arriba o por debajo, va a tener un trastorno respiratorio asociado. Y eso es fundamental en la primera evaluación del estado ácido base, del pH, el bicarbonato y la PCO2. Vamos a empezar con la alcalosis metabólica. La alcalosis metabólica dijimos que hay un aumento del pH a expensas de un aumento del bicarbonato y después vamos a ver si la PCO2 es la adecuada del paciente con la que me da la fórmula para ver si además de una alcalosis metabólica el paciente o está compensando la parte respiratoria o tiene una alcalosis, una acidosis respiratoria asociada. Pero nosotros ahora nos vamos a enfocar en la alcalosis metabólica. El riñón tiene gran capacidad para excretar gran cantidad de bicarbonato y vimos que el riñón maneja el bicarbonato. Lo filtra, lo reabsorbe desde el filtrado glomerular, regenera bicarbonato y también lo puede excretar a nivel distal. Entonces, la alcalosis metabólica va a ocurrir cuando existe tanto aumento de álcalis como un daño en la excreción renal de bicarbonato. Esos son los grandes mecanismos fisiopatológicos de la alcalosis metabólica. Entonces, para que haya una alcalosis metabólica tiene que haber un aumento del pH con aumento del bicarbonato y acompaña hipoventilando al paciente para aumentar la PCO2. ¿Sí? Ese es el mecanismo compensador. Y acá tienen las formas para calcular cuál es la PCO2 esperada para ese pH y ese bicarbonato en el paciente. Entonces, para que haya alcalosis metabólica tiene que haber ganancia de bicarbonato o pérdida de ácidos, sumado a factores que impidan la excreción renal adecuada de bicarbonato. ¿Sí? O hay una sobrecarga alcalina o hay una pérdida de protones. Y esos son los grandes mecanismos fisiopatológicos. Después le vamos a poner trastornos o enfermedades que produzcan esto. Pero ustedes cuando tengan una alcalosis metabólica tienen que pensar que hay un exceso de álcali, de bicarbonato, o hay una pérdida aumentada de protones. Entonces, ¿cuáles son las tres causas principales que llevan a un exceso de álcalis y a una pérdida de protones? Tres mecanismos.
o hay depresión de cloro y de volumen, depresión de potasio e hiperaldosteronismo. Y una característica que tiene la alcalosis metabólica, además de tener estos mecanismos que la generan, es que estos mismos mecanismos la van a perpetuar, la generan y la mantienen. Si nosotros no cortamos con la depresión de cloro y de volumen, con la depresión de potasio y con este hiperaldosteronismo, hipercortisolismo, ¿sí? Vamos a mantener esta alcalosis metabólica y después lo vamos a ver por qué. Entonces, asociada a depresión de cloro y de volumen, asociada a un aumento del sistema renina, angiotensina, aldosterona y cortisol, depresión de potasio, y exceso de alcalinos. Estos 4 mecanismos del exceso de alcalinos es la menos frecuente. ¿Sí? La mayoría de los pacientes con alcalosis metabólica tienen pérdida de líquido gástrico o uso de diuréticos. En caso de ausencia de vómitos o ingesta de diuréticos, se produce por un aumento de la actividad de la renina, angiotensina, aldosterona. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que pensar con un paciente que tiene alcalosis metabólica. ¿O a qué paciente ustedes le van a pedir un estado ácido-base y van a esperar que tenga alcalosis metabólica? Aquel que tenga depresión de cloro y de volumen, que tenga un aumento del sistema renina, angiotensina, aldosterona y cortisol, depresión de potasio o exceso de alcalinos. Las causas más frecuentes son los vómitos y el uso de diuréticos. Entonces, fíjense que la asociada a depresión de cloro y de volumen es por vómitos y sonda nasogástrica con alto débito, que usen diuréticos de lasa o tiacidas, ¿sí? Muchas veces esta depresión de cloro de volumen se asocia a depresión de potasio a partir del líquido gástrico, del colon, del riñón y por vía cutánea. La asociada a un aumento del sistema renina, angiotensina, aldosterona y cortisol son todos estados de mineralocorticoides y hipercortisolismo, síndrome de Cushing, síndrome de Cohn, esteroides exógenos, estados hiperreninémicos y el síndrome de Bartter, que lo vamos a ver. Todos estos son estados que está activado el sistema renina, angiotensina, aldosterona y cortisol. La depresión de potasio se puede dar por pérdidas gastrointestinales, urinarias y por la piel o por una disminución de la ingesta. ¿Sí? Se pueden perder por el uso de laxantes, por mecanismos renales, por aumento de la diuresis. ¿Sí? Y recuerden que hay depresión de potasio de causas adquiridas y congénitas que después vamos a ver. Que esta depresión de potasio va a acompañarse también, se puede acompañar de depresión de cloro y de volumen y dar alcalosis metabólica. El exceso de alcalinos es la menos frecuente, ¿sí? El síndrome de leche y alcalinos, la administración de bicarbonato endovenoso, las grandes transfusiones de sangre, pero después hay otras causas menos frecuentes que a veces nosotros vamos a ver pacientes con alcalosis metabólica que no le encontramos una causa clara. Y ahí tendremos que pensar en estas, que son la hipercalcemia, la hipoalbuminemia, adenoma velloso y el Zollinger-Ellison, donde habría aumento de bases, ¿sí? De álcalis o pérdida de protones, y eso lleva a causas, son enfermedades menos frecuentes y a causas menos frecuentes de alcalosis metabólica, pero para que la sepan. Entonces, fíjense que la bilis, el intestino, ¿sí? Son líquidos ricos en cloro. Entonces, cualquier drenaje biliar, cualquier vómitos, ilios, ¿sí? Sondas nasogástricas, se produce pérdida de cloro y de hidrogeniones, con lo cual ello va a llevar a la alcalosis metabólica. Entonces, cualquier paciente con ilio, con sonda nasogástrica, con alto débito y vómitos, ustedes tienen que pensar que puede tener una alteración del estado ácido-base y que esa alteración, lo primero que tienen que pensar es una alcalosis metabólica. La depresión de volumen también se puede dar por la presencia a nivel renal de aniones no reabsorbibles, por ejemplo, penicilinas, carbenicilinas, penicilinas, piperacilina, tazobactana, algunos antibióticos, ¿sí? Por esta acción, que son iones no reabsorbibles que se pierden, producen pérdida de protones y además de depresión de volumen, dan alcalosis metabólica. Las alcalosis hipocalémicas se dividen en adquiridas o congénitas, como dijimos, o genéticas. Fíjense que las adquiridas son por uso de diuréticos, que se pierde potasio por orina, por vómitos surrepticios y abuso de laxantes en las personas que tienen trastornos alimentarios, como los anoréxicos, que se provocan el vómito, que toman laxantes para adelgazar,
¿sí? Hay una nefropatía perdedora de magnesio, que el magnesio arrastra la pérdida de potasio. Ciertos quimioterápicos, antibióticos, anfotericinas, las penicilinas, todo esto produce pérdida de potasio a nivel tubular renal y eso produce alcalosis metabólica. Y después existen causas hereditarias. Fíjense que existen causas hereditarias con normotensión o con hipertensión. Y esto por ahí, si ustedes van a hacer pediatría, se van a encontrar con estas causas de alcalosis hipocalémica. Son hipocalemias importantes, los pacientes tienen menos de 2 de potasio. Después los van a ver cuando vean específicamente los trastornos del metabolismo del potasio. Pero fíjense que hay diarreas perdedoras de cloro, fibrosis quística que produce pérdida por sudoración excesiva, y los síndromes de Gitelman y Bartter, que son 2 síndromes genéticos, sí, que producen alcalosis metabólica hipocalémica. Pero en este caso tienen normotensión. Después existe otro síndrome, que es el síndrome de Liddle, donde hay una alteración en los canales de potasio a nivel distal, que tienen alcalosis hipocalémica, pero con hipertensión. Lo mismo el otro mecanismo, que es exceso de corticoides. Los pacientes que tengan alcalosis metabólica con hipocalemia y con hipertensión, que sean adultos y que no tengan este síndrome de Liddle, que sean genéticos o hereditarios, tienen un exceso de mineralocorticoides, de glucocorticoides. En eso tienen que pensar. Entonces, fíjense, el síndrome de Bartter es un hiperaldosteronismo hiperreninémico, que es acción en el asa de Henle. Es como si los pacientes estuvieran tomando un diurético del asa de Henle, como la furosemida, ¿sí? Y es una alteración del simportador cloro-sodio-potasio. Y se produce pérdida de potasio, ¿sí? Y alcalosis metabólica. El síndrome de Gitelman es una alteración en el transportador de magnesio. Y dijimos que el magnesio arrastra potasio. Entonces son pacientes que tienen hiperaldosteronismo hiperreninémico, ¿sí? Que se genera a nivel tubular el estímulo, pero se pierde magnesio y potasio. Y es como si los pacientes estuvieran tomando diurético tiacídico. Síndrome de Bartter es como si el paciente estuviera tomando furosemida, diurético del asa. En cambio, en el síndrome de Gitelman es como si estuviera tomando un diurético tiacídico. Y estos síndromes también se pueden ver en gente joven, ¿sí? Con alcalosis metabólica y con hipocalemia, que uno no le encuentra la causa, tiene que pensar en estas alteraciones de los transportadores a nivel tubular. Fíjense que el exceso de mineralocorticoides, el exceso de glucocorticoides produce un hiperaldosteronismo primario y secundario que lleva a la pérdida de potasio a nivel tubular, ¿sí? Y a también la pérdida de protones, con lo cual eso produce una alcalosis metabólica. Entonces, estos mecanismos no solamente inducen, sino si uno no corta con estos mecanismos, se mantiene. Fíjense que la depresión de volumen, ¿sí? Lleva a una depresión del volumen circulante. Eso activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que lleva a un aumento de la secreción de protones. Acuérdense que por cada protón que se secreta, se regenera un bicarbonato y eso mantiene la alcalosis si yo no corto con esta depresión, si yo no hidrato al paciente, ¿sí? Se genera por este mecanismo, sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es sensado por la baja de volumen circulante efectivo. Eso estimula la secreción de protones y dijimos que por cada protón que se secreta, ¿sí? Se regenera un bicarbonato. Lo mismo pasa con los vómitos cuando hay pérdida de volumen y de cloro, ¿sí? Aparece disminución de cloro, disminución de volumen, disminuye el cloro filtrado, disminuye la carga de cloro y disminuye la reabsorción de cloro. Eso lleva a su vez, la reabsorción de bicarbonato por un intercambio de cargas. Hay menor cloro, se reabsorbe más bicarbonato a nivel tubular, pero a su vez, como hay depresión de volumen, aumenta el sistema renina-angiotensina-aldosterona, se secreta más protones y se regenera un bicarbonato. Por cada protón, un bicarbonato, además de que aumenta la reabsorción de bicarbonato porque hay sensado bajo de cloro, que son cargas negativas para mantener la electroneutralidad. Esto mantiene, si yo no corto con los vómitos, mantiene la alcalosis metabólica. Y por último, la depresión de potasio, ¿sí? Que la hipocalemia lleva a un intercambio, como dijimos, protón-potasio, con lo cual va a tender a salir protón del medio intracelular, con lo cual eso llega al riñón y a nivel tubular aumenta la secreción
de protón y eso lleva a, por cada protón que se libera, se regenera un bicarbonato. A su vez se va a reabsorber más bicarbonato a nivel proximal y eso perpetúa la alcalosis metabólica. ¿Qué características clínicas tiene un paciente con alcalosis metabólica? El paciente va a hipoventilar. Acuérdense que el mecanismo compensador es hipoventilar. ¿Sí? Puede tener un aumento de la actividad neuromuscular y eso le va a producir tetania, contractura muscular dolorosa. Puede tener convulsiones y arritmias. ¿Sí? Y esto está dado por la alcalosis metabólica y también por síntomas asociados de hipocalemia, hipomagnesemia, hipofosfatemia. Entonces son pacientes que van a tener manifestaciones neurológicas y cardiovasculares, ¿sí? Y llevar a la convulsión, al coma, a la hiperactividad neuromuscular, arritmias, ¿sí? Y muerte. Entonces, ¿cómo se clasifican las alcalosis metabólicas? Cuando ustedes vean un paciente con alguna de estas causas que pueden producir la alcalosis metabólica o le pidan un estado ácido base porque no entienden lo que le está pasando y tenga una alcalosis metabólica, tienen que pensar en que tenga depresión de cloro de volumen, depresión de potasio o un estado de hiperaldosteronismo, hiperreninémico, hipercortisolismo o por último un exceso de álcalis que es menos frecuente. Y una forma de poder entender, ver el mecanismo, a veces es clara. Si el paciente tiene vómitos o está hipotenso porque está deshidratado o venía tomando diuréticos, el mecanismo es claro, la alcalosis metabólica. Pero a veces no puede ser muy claro. Entonces, el medirle el cloro urinario me divide las aguas. Y la alcalosis metabólica, de acuerdo a si el cloro urinario es bajo, menor de 20, o alto, mayor de 20, me divide a si la alcalosis metabólica es cloro sensible o cloro resistente. Si es cloro sensible, si el cloro urinario es bajo, ¿sí? Significa que está pérdida intestinal de ácidos y de cloro o que está perdiendo por vía renal. Tiene diuréticos o tiene aniones no absorbibles como quimioterapia, como antibióticos, o está perdiendo por los vómitos, por el ilio y por sonda nasogástrica. Y si es cloro resistente, me quedan los otros dos mecanismos. O tiene un estado de hiperaldosteronismo, hipercortisolismo, o tiene depresión de potasio. Entonces, esto me permite a mí dividir cuando no me queda claro. Si es cloro sensible, ¿qué significa? Que es por pérdida de ácidos y de cloro y de volumen. Con lo cual, si yo le suspendo la medicación o le repongo cloruro de sodio, el paciente va a mejorar. Ahora, si el cloro urinario es alto, eso me divide los otros dos mecanismos. Hiperaldosteronismo, hiperreninémico, hipercortisolismo, que en general el paciente va a tener aumento del volumen del líquido extracelular y va a estar hipertenso, mientras que si no, le voy a pedir un dosaje de potasio, porque la depresión de potasio me va a dar una alcalosis metabólica clororesistente con normotensión. ¿Sí? Entonces acá se dividen. Esto en la literatura van a encontrar menos de 20, menos de 30, más de 25, más de 30, menos de 40, pero más de 20. Lo van a encontrar en forma diferente, pero ustedes tienen que colgar si tiene menos de 20 o más de 20. Menos de 20 son respondedoras al cloro, porque pierden cloro con ácidos y volumen, o las resistentes al cloro son los dos mecanismos, aumento de aldosterona, mineralocorticoides y cortisol, o depresión de potasio. Y esa es la forma en que tenemos para estudiar la alcalosis metabólica cuando la causa no es clara. Si yo tengo vómitos, un paciente que está tomando furosemida o tiazidas, es clara la situación, ¿sí? Pero este es el algoritmo para estudiar la alcalosis metabólica. Yo sé que tengo que ver el pH, el bicarbonato, la PCO2 y tengo que pedirle un cloro urinario. Cloro sensible, respondedoras al cloro o cloro resistente. Y acá tienen el resumen de lo que es la alcalosis metabólica y cómo estudiarlo, pero es esto que vimos. Entonces, ¿cuáles son los efectos adversos de la calemia? ¿Sí? Aparecen con pHs muy alcalóticos, más de 760, ¿sí? Donde, como le dijimos, puede generar problemas cardíacos, problemas respiratorios, cerebrales y metabólicos. La forma de diagnosticar no es con el sodio, la depresión de volumen, sino es con el cloro. ¿Sí? Porque el sodio, a pesar de la depresión severa de volumen del espacio extracelular,
puede estar elevado porque se pierde junto con el bicarbonato. Recuerden ustedes cuando vimos la regulación del bicarbonato a nivel tubular, el bicarbonato siempre arrastra el sodio. Entonces el sodio alto no me dice si el paciente está desplesionado o no, porque puede ser que acompañe a la bicarbonaturia. Lo que sí es útil en la determinación del volumen en la alcalosis metabólica es el cloro. Bueno, vamos a ver este caso. Esta es una mujer de 60 años de edad que consulta por un cuadro de fiebre de 39 grados con escalofríos y sudoración, o sea, transpiración por la piel, agregando a las 24 horas vómitos e intolerancia a la ingesta, por lo cual consulta a la guardia. Y ahí ante esto un médico piensa que este paciente puede llegar a tener una alteración del estado ácido-base, con lo cual le pide un laboratorio. Y le pide un pH, bicarbonato y PCO2. Fíjense ahí tiene 7,51 de pH, 49 de PCO2 y 36 de bicarbonato. Entonces, en esta alteración tenemos que el pH está alcalémico, 7,51. Automáticamente tenemos que ver cuál justifica esta alcalemia. Si es, acuérdense que las alcalosis pueden ser metabólicas o respiratorias. Metabólica tiene que aumentar el bicarbonato y fíjense que el valor es de 24 hasta 26 y tiene 36, o sea que el aumento del bicarbonato justifica esta alcalemia. Y la PCO2 es de 49. Para tener alcalosis respiratoria debería estar bajo, menos de 40, menos de 38. Con lo cual, esta paciente tiene una alcalosis metabólica. Y automáticamente voy a ver el medio interno. Y fíjense que acá le pidió el médico un cloro urinario que da menor de 8. Entonces, esta paciente tiene una alcalosis metabólica. Y de los mecanismos que dijimos de alcalosis metabólica, los vómitos y las pérdidas insensibles por la piel, por la sudoración, por la fiebre, producen depresión de cloro, de ácidos y de volumen. Y fíjense que coincide con el cloro urinario de 8, menor de 20, o sea que es cloro sensible. ¿Sí? Entonces, nosotros identificamos una alcalosis metabólica. Lo que tenemos que ir a ver es si la PCO2 es la esperada. Entonces, tenemos alcalosis metabólica, el paciente está alcalímico, a expensas del bicarbonato, y si hacemos el cálculo después, que ustedes hagan el cálculo de la PCO2, le da de 48 y pico, o sea 49. El paciente está compensando, tiene compensación adecuada respiratoria. Tiene alcalosis metabólica, cloro sensible. Interpretamos que el mecanismo es por depresión de cloro, de volumen, ¿sí? Porque la paciente tiene depresión de cloro bajo el potasio, 3,4, secundaria a vómitos, disminución de la ingesta y aumento de las pérdidas insensibles por la piel. Ahora vamos a hablar sobre acidosis metabólica, que es el otro trastorno del estado ácido-base de los metabólicos, donde acá ya tenemos un pH bajo, menor de 7,78, con un bicarbonato menor de 22. Identificamos esta alteración y tenemos que calcular si la PCO2 que tiene el paciente es la adecuada para ese bicarbonato. Existe la fórmula, o si no, recuerden que al bicarbonato del paciente le suman 15 y le daría aproximadamente la PCO2 esperada. Si no, está la fórmula 1,5 por bicarbonato más 8 más menos 2. Entonces, eso me va a decir, el paciente tiene una acidosis metabólica, pero a su vez puede tener un trastorno respiratorio asociado si yo no calculo la PCO2 esperada. Entonces, hay acidemia, hay disminución del pH, a expensas de disminución del bicarbonato. Y la PCO2 componente tiene que acompañar, con lo cual el paciente va a hiperventilar para bajar la PCO2. Entonces, los dos grandes mecanismos de producción de acidosis metabólica son la pérdida de bases o de bicarbonato o un exceso de ácidos. Esos son los grandes mecanismos. O está perdiendo base de bicarbonato o tiene un exceso de protones o de ácidos que generan protones. Y dentro de estos dos grandes mecanismos, lo tenemos que pensar en estos cuatro, que hay una producción de ácidos endógenos, un agregado de ácidos exógenos, que se dan, por ejemplo, en las intoxicaciones, ahora vamos a ver las causas, o pérdida de bicarbonato. Y el bicarbonato vamos a ver que se puede perder por vía renal o por los jugos digestivos ricos en bicarbonato. Y estas son las patologías que producen acidosis metabólica. Aumento de ácidos endógenos, la presencia de ácidos exógenos, que yo consuma ácidos, en realidad consuma sustancias que se disocian en los líquidos biológicos a ácidos, pérdida de bicarbonato por tracto gastrointestinal o por vía renal.
Entonces, el organismo va a tratar de compensar, ¿sí? Va a tratar de compensar, pero todos los mecanismos compensadores fisiológicos van a ser superados para que aparezca la acidosis metabólica. Acuerden que el pulmón también va a tratar de compensar, va a tratar de hiperventilar para bajar la PCO2, por lo tanto tengo que calcular la PCO2 esperada. Y cuando yo identifico que el paciente tiene una acidosis metabólica, más allá de la compensación respiratoria, tengo que calcular el anión GAP. Así como en la alcalosis metabólica, el dato divide las aguas, el cloro urinario, menor de 20 o mayor de 20, en la acidosis metabólica ustedes tienen que calcular el anión GAP automáticamente. Identifican una acidosis metabólica, ven si está la compensación respiratoria o no, y a su vez calculan el anión GAP. El anión GAP es la diferencia entre los aniones y cationes séricos no medidos. Los cationes no medidos son el calcio y el magnesio, y los aniones no medidos son las proteínas, los fosfatos, los sulfatos y los ácidos orgánicos. Entonces, dentro de esta fórmula anión GAP es igual a sodio menos cloro más bicarbonato. Eso, en las cuentas, da 10 más menos 4. Tengan en cuenta que este anión GAP in vivo no existe. Sí existe para que nosotros podamos entender en los análisis y en el medio interno del paciente, en el estado ácido-base, qué es lo que le está pasando. Pero in vivo no, porque está todo esto en equilibrio. ¿Sí? Entonces, la acidosis metabólica se divide de acuerdo al anión GAP. Y para eso tenemos que calcular. Por eso le tenemos que pedir un sodio, cloro y bicarbonato. Es el sodio menos el cloro más bicarbonato que da 10 más menos 4. Eso es el anión GAP. ¿Sí? Y fíjense que es importante tener en cuenta que, ¿por qué? Porque la acidosis metabólica se va a dividir en si la acidosis metabólica tiene un anión GAP aumentado o un anión GAP normal. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta en la acidosis metabólica con el anión GAP es la normalización del anión GAP. ¿Por qué? Porque fíjense que grandes cambios del pH o grandes cambios de la albúmina y las proteínas pueden afectar este anión GAP. Entonces puede ser que parezca normal o parezca aumentado y no lo sea. Fíjense que de acuerdo a los cambios de la albúmina o al pH se puede sumar y restar un puntaje al anión GAP. Ahora, lo que yo siempre le digo cuando doy esta clase es que si el anión GAP es de 10 más menos 4, hasta 14 puede ser, o hasta 6, y yo tengo un anión GAP de 36, restarle o sumarle 2, 4, 6 no me lo va a modificar. Lo que sirve la normalización a la albúmina del paciente y al pH es cuando yo, por ejemplo, tengo 16 de anión GAP, 18, ¿sí? Cercano a lo normal. Que por ahí quizás esta normalización de la albúmina y del pH me lleva a que en vez de que yo interprete mejor la acidosis metabólica, que no sea anión GAP aumentado, sino sea anión GAP normal. Pero siempre y cuando esté más cercano del valor normal. Si yo estoy muy alejada del valor normal del anión GAP, sumarle 3, restarle 4 o 3 o 2 no me va a modificar la interpretación. Porque si yo tengo un anión GAP de 36, que le sume 4 o que le reste 3, me va a seguir dando un anión GAP alto. Eso para que les quede claro. Entonces acá tienen cómo hacer el cálculo. Por cada disminución de 1 gramo de albúmina, el anión GAP debería aumentarse 2.3 a 2.5 miliequivalentes. Y tienen la forma para calcularlo acá. Pero como siempre les digo, que se debe corregir cuando uno tenga duda, o sea, tenga muy cercano al valor superior el anión GAP, ¿sí? Para no equivocarnos e interpretar que tenga un anión GAP aumentado cuando es normal, porque yo no lo corregí. Entonces, acá tienen la forma para que lo lean después, cómo hacer la corrección. Entonces, es importante calcular el anión GAP y saber que el anión GAP me divide las aguas en la acidosis metabólica porque yo voy a tener acidosis metabólica con anión GAP normal y con anión GAP aumentado. Y eso los mecanismos son diferentes. El anión GAP aumentado se llama acidosis hiperclorémica, el anión GAP normal, acidosis hiperclorémica, y el anión GAP aumentado es
por otro mecanismo. Tiene que haber un exceso de ácidos. Entonces, la acidosis metabólica con anión GAP aumentado, si ustedes recuerdan la fórmula, sodio menos cloro más bicarbonato, para que esté aumentado eso, tiene que haber agregados ácidos. Y los ácidos pueden ser endógenos o pueden ser exógenos. ¿Cómo incorporamos ácidos exógenos? A través de alcoholes o medicamentos que se disocian y liberan ácido. Entonces, las 5 causas de acidosis metabólica con anión GAP aumentado es porque hay un aumento de protones y de ácidos. Cetoacidosis, insuficiencia renal, que no se pueden eliminar los protones, acidosis láctica, toxinas y rhabdomiólisis. Estas acá tienen la mnemotecnia y las causas de aumento de ácidos endógenos y exógenos. Los endógenos son acidosis láctica y cetoácidos. Y la insuficiencia renal porque no puedo eliminar los protones. Los exógenos son el consumo de metanol, de los glicoles, que todos los alcoholes se disocian en ácidos, de aspirina, ¿sí? De metformina, de otros medicamentos que pueden producir acidosis generalmente metabólica porque aumentan el ácido láctico también, o porque si disocian aumentan la cantidad de protones. Entonces, fíjense que las causas de acidosis metabólica con anión GAP aumentado entran en una mano, son 5. Cetoacidosis, insuficiencia renal, acidosis láctica, toxinas y rhabdomiólisis. La cetoacidosis puede ser por diabética, por ayuno o alcohólica. En estas situaciones donde se producen las acidosis, el aumento de las cetonas. La más frecuente es la diabética, ¿sí? Que puede ser el debut de la diabetes o un paciente que es diabético y que desarrolla cetoacidosis diabética porque no se administró la insulina, porque tiene una situación de aumento de requerimientos de insulina, ¿sí? Y eso hace que desarrolle cetoacidosis. Entonces, cuando uno tiene cetoacidosis, tiene que pensar a un aumento de las cetonas, de acetato y ácido hidroxibutirato, porque el paciente tiene diabetes o está con ayuno prolongado o por consumo de alcohol. La acidosis láctica, ¿sí? La acidosis láctica, recuerden que es producida en condiciones anaeróbicas, ¿sí? Entonces, toda aquella situación que haya hipoxia tisular, shock, ¿sí? Hipoxia celular, se va a producir un aumento del lactato con un aumento del metabolismo anaeróbico. Entonces, la acidosis láctica tipo A es la que se da por hipoperfusión tisular o oxigenación insuficiente en los pacientes con infecciones, con shock, ¿sí? con shock cardiogénico, shock hipovolémico, shock hemorrágico. Y el tipo B es aquel lactato que se produce en la insuficiencia hepática, ¿sí? En el cáncer con isquemia local por grandes masas tumorales o la glucólisis de las células tumorales que se llama fenómeno de Warburg. Después por drogas, ¿sí? Donde se metabolizan al lactato, como la metformina, el propofol, los antirretrovirales, ¿sí? Algunos antibióticos como la linezolide, y otro tipo es de efectos congénitos. Entonces, esto es otra causa, acidosis por aumento del lactato, que lo podemos medir en el laboratorio. La otra acidosis es por insuficiencia renal, donde hay una disminución de los nefrones, por lo tanto hay una disminución de la eliminación de los protones por vía renal, que es el órgano que más se encarga de esto, y eso va a producir, al disminuir la masa de nefronas, hay disminución de la excreción de ácidos, ante una carga de ácidos, y eso lleva a acidosis metabólica. Y por último tenemos las toxinas, que estas son todas generadoras de ácidos exógenos. Nosotros incorporamos sustancias como el ácido salicílico, el etilenglicol, el metanol, el tolueno, el acetaminofeno, antirretrovirales, antidepresivos, propilenglicol, ¿sí? Paraldehído, que podemos consumirlos como medicamentos o por confusión, a veces en los chicos, accidentes o por intento de suicidio. Y eso se disocian los alcoholes ácidos y generan una gran carga de ácidos al organismo, que por ahí el organismo no los puede manejar y produce acidosis metabólica. Entonces esas son las 5 causas de acidosis metabólica con anión GAP aumentado. Exceso de ácidos, exógenos o endógenos. Y entran en una mano las causas: cetoacidosis, insuficiencia renal, acidosis láctica, intoxicaciones y rhabdomiólisis. A veces
viene un paciente en coma y no tenemos diagnóstico o tiene una acidosis metabólica con GAP aumentado inexplicable, y hay una forma de medir que es el cálculo del GAP osmolar. Eso ayuda al diagnóstico. Y este GAP osmolar es la diferencia del GAP medido, que yo puedo medirlo en una solución, necesito un osmómetro, y el GAP calculado. En general, nosotros no tenemos osmómetro en el hospital, pero hay algunos lugares que pueden tener un osmómetro. Entonces ustedes calculan la osmolaridad medida menos la calculada. Si la diferencia es menor de 10 milosmoles, significa que no hubo un ácido importante metido o que aumente el anión GAP. Ahora, si es mayor de 10 milimoles, piensen que este paciente puede estar intoxicado con un alcohol, con el etilenglicol o metanol. Pero eso sirve en circunstancias de pacientes con coma o que yo quiero pensar que está intoxicado y no encuentro la causa. Determino la diferencia de la osmolaridad medida por un osmómetro menos la calculada. Si es mayor de 10, ese paciente tiene ingestión de alcohol, etilenglicol o metanol. Si es menor de 10, todas las otras causas. Una vez que nosotros determinamos la acidosis metabólica, vimos que puede ser con anión GAP aumentado y vimos las causas. Generalmente es exceso de ácidos endógenos o exógenos. Cetoacidosis, acidosis láctica, insuficiencia renal, rhabdomiólisis e intoxicaciones. Si el anión GAP nos da normal, significa que hay un problema, fíjense, que el problema está en la fórmula. Tiene que haber, si hay una disminución del bicarbonato, tiene que haber un aumento del cloro. Y eso se compensa, hay una disminución del bicarbonato, aumento del cloro, el sodio no se modifica y eso me da la acidosis metabólica con GAP normal. Acá se produce un descenso de bicarbonato con un aumento del cloro para mantener la electroneutralidad. Entonces, la acidosis metabólica con anión GAP normal se produce porque hay hipercloremia a expensas de una disminución del bicarbonato. Hay una pérdida de bicarbonato. Y esta pérdida de bicarbonato se da por tracto gastrointestinal o por vía renal. También hay una incapacidad de secretar protones en la parte temprana que puede dar acidosis metabólica con GAP normal, pero ya la insuficiencia renal avanzada da aumento de protones, con lo cual da aumento del anión GAP. Pero entonces, las causas más frecuentes de anión GAP normal son la pérdida de bicarbonato y el aumento del cloro para compensar. Y el bicarbonato se pierde por origen renal, son todas las acidosis tubulares renales. Y de origen extrarrenal son la pérdida intestinal de bicarbonato. Entonces, fíjense que la pérdida intestinal de bicarbonato está dada por ejemplo, en el jugo pancreático, ¿sí? Y en el intestino. Entonces, cualquier pancreatitis, cualquier drenaje de la vía biliar, cualquier diarrea secretora va a producir pérdida de bicarbonato. Entonces, un paciente con una pérdida del tubo digestivo tiene una causa clara. Viene con diarrea, ¿sí? Tiene un drenaje, tiene una pancreatitis o tiene un drenaje en la vía biliar. Entonces, yo sé que ese paciente puede tener una acidosis metabólica con GAP normal por pérdida de bicarbonato. Si no tiene una acidosis metabólica con GAP normal y no tiene una pérdida de bicarbonato por el tracto gastrointestinal, no tiene pancreatitis, no tiene drenaje en la vía biliar, no tiene diarrea, pierde por el riñón. Y la pérdida de bicarbonato a nivel renal se llama acidosis tubular renal. Que existen diferentes tipos de acidosis tubular renal, tipo 1 distal, tipo 2 proximal, tipo 4 también distal. Y la más frecuente es la tipo 4, que es por deficiencia o resistencia de la aldosterona. Y esto es importante tener en cuenta cuando yo identifico una acidosis metabólica con GAP normal y no tiene una causa de pérdida gastrointestinal. Entonces yo ya sé que tiene una acidosis tubular. Después voy a ir a investigar qué tipo de acidosis tubular renal tiene. Tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4 y tipo 5. Y eso me la divide el potasio. Por ejemplo, si el paciente tiene una hipercalemia, es porque tiene una deficiencia o resistencia a la aldosterona.
¿sí? Que es la tipo 4, que es la más frecuente. Y la forma, fíjense que acá tienen la tipo 1, la tipo 2 y la tipo 4. Cómo está el bicarbonato, cómo está el potasio y cómo está el pH urinario. La tipo 4 es la que tiene hipercalemia. En cambio, las otras, la tipo 2 y la tipo 1, tienen potasio normal o bajo. El pH mayor de 5.3 es de la distal tipo 1. Menores de 5.3 son la 2 y la 4. Y ahí tenemos que ver cómo está la calemia. ¿Sí? Estas son todas formas de diferenciar y fíjense cuántas causas pueden producir, por ejemplo, acidosis tubular renal tipo 1 distal clásica, fíjense enfermedades autoinmunes, fármacos, ¿sí? Amiloidosis, lupus eritematoso sistémico, hipervitaminosis D, hiperparatiroidismo primario, ciertas drogas o tóxicos. Entonces, que estas son enfermedades de la medicina interna y que tenemos que tener en cuenta. Por ahí quizás no se tienen que acordar de todo esto, pero sí acordarse que si el paciente no está perdiendo bicarbonato por el tracto gastrointestinal, tiene una acidosis tubular renal, que después van y la pueden buscar, ¿sí? Entonces, las enfermedades autoinmunes, los fármacos, la anfotericina B, ¿sí? Obstrucción de la vía urinaria, todo eso pueden producir distal tipo 1. La tipo 2 proximal, ¿sí? La tipo 2 proximal es el famoso síndrome de Fanconi, que puede ser primario, ¿sí? O adquirido. Por ejemplo, el mieloma múltiple, ¿sí? Enfermedades tubulointersticiales, la amiloidosis, drogas, pueden producir síndrome de Fanconi, que es pérdida a nivel proximal. Entonces el paciente va a perder bicarbonato, va a perder glucosa, ¿sí? Va a perder sodio, puede perder aminoácidos. Entonces es un sedimento que uno pide y el paciente tiene aminoaciduria, tiene glucosuria, ¿sí? El síndrome de Fanconi. Fíjense que el síndrome de Fanconi, una de las causas es el mieloma en los adultos, como secundaria es el mieloma, la amiloidosis, ¿sí? La tipo 4 distal, que es la más común, es por deficiencia o resistencia a la aldosterona. El paciente puede tener insuficiencia suprarrenal, ¿sí? Puede estar tomando inhibidores de la aldosterona, drogas que interfieran en inhibidores de la aldosterona, y eso justifica una acidosis renal tipo 4. Una de las enfermedades que más frecuentemente da hipoaldosteronismo, hiporreninémico, es la diabetes, la nefropatía diabética. Entonces, ojo con estos pacientes que pueden tener hiporreninemia. Fíjense, la nefropatía diabética, la nefropatía por HIV, gamapatías monoclonales, los antiinflamatorios no esteroides, ¿sí? Drogas como la espironolactona, los analgésicos, la aspirina, la heparina. Entonces, todo esto puede, que nosotros usamos mucho en pacientes internados, puede producir acidosis metabólica con GAP normal porque produce una acidosis tipo 4 distal. Estas se caracterizan por hipercalemia, porque tienen hipoaldosteronismo. ¿Sí? Fíjense todas las causas: diabetes, uropatía obstructiva, mielomas, ¿sí? Fármacos, HIV. Y por último, la heparina. La heparina, que lo usamos mucho en los pacientes internados, en los pacientes críticos, que produce una disminución de la aldosterona sintetasa. Con lo cual, estos pacientes, eso lo produce a nivel de la capa glomerulosa, con lo cual producen hipoaldosteronismo, ¿sí? Disminución de la aldosterona, y eso lleva a una acidosis metabólica con GAP normal y con hipercalemia. Y por último tenemos la acidosis tubular de la insuficiencia renal, ¿sí? Que inicialmente es hiperclorémica, pero después se convierte en normoclorémica con GAP aumentado. A medida que al principio, cuando el filtrado glomerular o el CRIRES no desciende tanto, puede ser acidosis tubular de la insuficiencia renal, que es una incapacidad de producir o excretar amonio. Después, cuando avanza, ya se hace con GAP aumentado porque aumenta más la carga de protones. Acá hay otras causas de acidosis metabólica: acetazolamida, hiperalimentación, fístula pancreática y otras causas que son menos frecuentes. Entonces, el pH urinario va a representar la concentración de protones. Por eso es importante para el análisis de una acidosis tubular
acidosis metabólica con GAP normal y una acidosis tubular renal, determinar el pH urinario, ¿sí? Y para eso, además del pH urinario, uno determina en las acidosis metabólicas con GAP normal el GAP urinario. Y ese GAP urinario me va a permitir a mí el estudio de la acidosis tubular renal. Porque ¿qué me va a hablar a mí? Me va a hablar el GAP urinario de la capacidad que tiene el riñón de excretar protones. Entonces, el GAP urinario se calcula como sodio más potasio menos cloro. O también uno puede calcular, de acuerdo al pH urinario, sodio más potasio menos cloro más bicarbonato. Si el pH es menor de 6.5, no consideramos el bicarbonato. Si el pH es más alcalino, más de 6.5, consideramos el bicarbonato. Esto en orina. Y esto me divide. Si el GAP urinario es negativo, significa que el riñón se está excretando buenos ácidos, bien ácidos. En cambio, si el GAP urinario es positivo, significa que el riñón no está acidificando bien. ¿Sí? Hay un trastorno en la acidificación del riñón. Entonces, si el GAP urinario es menor de 0, la producción y la excreción renal de amonio es normal. Con lo cual, el riñón no está afectado, sino acá tiene que haber una pérdida de bicarbonato por vía gastrointestinal. Si el GAP urinario es mayor de 0, es decir, es positivo, hay un defecto en el manejo de los protones por vía renal. Entonces hay una acidosis tubular renal, o tipo 1 o tipo 4. Y eso es lo que me permite el GAP urinario. Si es negativo, la acidificación está intacta, entonces el paciente está en una acidosis tubular renal proximal, tipo el Fanconi, o está perdiendo por el tracto gastrointestinal, por diarrea, por fístula pancreática, por drenaje biliar. Si es positivo, significa que hay una acidosis tubular renal distal, hay hipoaldosteronismo o hay una insuficiencia renal incipiente. Y eso es importante que ustedes tengan en cuenta cuando quieren estudiar una acidosis metabólica con GAP normal, que no les queda clara la causa. Entonces hacen el GAP urinario. ¿Sí? Entonces, la acidosis metabólica preclorémica produce un aumento de la excreción urinaria de amonio. El anión GAP urinario equivale a la excreción urinaria de amonio. Diferencia las causas de acidosis metabólica con GAP normal. En la mayoría de las acidosis con GAP normal, el GAP urinario es negativo y se hace positivo cuando se daña la excreción de cloruro de amonio, ¿sí? Cuando se daña la excreción de los protones por medio del amonio. Entonces, acá tienen un resumen de todas las acidosis tubulares renales con las características de cada uno, ¿sí? Cómo analizar una acidosis metabólica con GAP normal por hipercloremia. Una vez que uno identifica al trastorno primario como acidosis metabólica, vemos o no si está compensando la parte respiratoria, viendo la PCO2 esperada, y calculamos el GAP, el anión GAP, en plasma y en orina, que nos va a dividir si las acidosis metabólicas con GAP aumentado o GAP normal. Si es GAP aumentado, sabemos que son las 5 causas: exceso de ácidos endógenos, exógenos, cetoacidosis, acidosis láctica, intoxicaciones, insuficiencia renal ya progresiva y rabdomiólisis. Y si es GAP, anión GAP normal, sabemos que es hiperclorémica. Hay pérdida de bicarbonato por el tracto gastrointestinal o por vía renal. Y si es por vía renal, tenemos las acidosis tubulares renales, que calcular el GAP urinario nos puede dividir las aguas. Pero a su vez, la acidosis metabólica tiene su complejidad, porque además de hacer todos estos cálculos, ustedes tienen que calcular el delta GAP delta bicarbonato, el delta GAP sobre delta bicarbonato o el delta GAP menos el delta bicarbonato. Y esto es fundamental que ustedes se sistematicen en el algoritmo del estudio de la acidosis metabólica. Calcular el GAP, dividir la acidosis metabólica en GAP aumentado o normal y calcular el delta GAP delta bicarbonato. Porque si ustedes no calculan esto, vamos a ver ahora, les voy a explicar, el paciente puede tener un trastorno metabólico enmascarado asociado, ustedes no se dan cuenta. Ustedes ven la acidosis metabólica, ven si está compensando o no la parte respiratoria y después no se pueden dar cuenta si tiene un trastorno enmascarado. ¿Cómo se calcula el delta GAP y el delta bicarbonato? Bueno, se toma el valor de referencia, tomamos 10 de GAP
y 24 de bicarbonato y hacemos la resta de lo que nos da el paciente sobre el valor de referencia de cada uno de los componentes. Tienen que tener en cuenta que por cada anión gap que aumenta de lo normal, disminuye un bicarbonato. Ustedes tienen que pensar que por cada protón que genera un aumento del anión gap, disminuye un bicarbonato. La relación es 1 a 1. Entonces, supónganse que tenemos el anión gap de 10 y el bicarbonato de 24. ¿Sí? Y supónganse que nuestro paciente tiene un anión gap de 18. Ya corregido para el pH, para la albúmina, todo nos da 18. O sea que está por encima de 14. Es anión gap aumentado. Si yo resto 18 menos 10, me da que el delta gap es 8. Si yo hago la relación o el delta gap de 8, que es 18 del paciente menos 10 de referencia, y hago lo mismo con el bicarbonato, el paciente tiene 16 de bicarbonato, hago 24, valor de referencia, menos 16 me da 8, perdón. Entonces, ¿qué significa? Que por cada 8 que aumentó de protones, bajo 8 bicarbonato. La relación es 1 a 1. Este paciente que tiene un delta gap, delta bicarbonato de 1, la acidosis metabólica es con gap aumentado pura. ¿Sí? No tiene otro trastorno enmascarado. Ahora, supongamos que el delta gap es de 8. El paciente tiene 18 menos 10, 8. Pero en vez de tener 8 de bicarbonato, el delta gap es de 2. Significa que perdió menos bicarbonato del que debería perder. Debería perder 8 para tener una acidosis metabólica con gap aumentado pura, pero pierde 2. O sea que este paciente tiene algún mecanismo que retiene más bicarbonato de lo que debería retener. Con lo cual tiene una acidosis metabólica con gap aumentado y tiene una alcalosis metabólica enmascarada. Porque en vez de perder 8 bicarbonato, pierde 2. Y el tercer escenario es que ustedes tienen una acidosis metabólica con gap aumentado de 18, con un delta gap de 8, pero en vez de perder 8 bicarbonato, pierde 12. O sea, pierde más de lo que debería perder. Entonces, este paciente tiene 2 acidosis metabólica, con gap aumentado y gap normal. Entonces, fíjense cómo los pacientes pueden tener acidosis metabólica con gap aumentado, pueden tener asociado acidosis o alcalosis respiratoria si no compensa bien la PCO2, y a su vez pueden tener acidosis metabólica con gap aumentado y alcalosis metabólica, o acidosis metabólica con gap aumentado y gap normal. Si yo no hago los cálculos y sigo el protocolo, no me voy a dar cuenta de esto. Entonces, una vez que yo identifico la acidosis metabólica y el gap, tengo que hacer el delta gap sobre delta bicarbonato. Si el delta gap y el delta bicarbonato son iguales, la acidosis metabólica con anión gap aumentado es pura. Si el delta gap es mayor que el delta bicarbonato, significa que está reteniendo de alguna forma bicarbonato, el paciente tiene una acidosis metabólica con gap aumentado y una alcalosis metabólica enmascarada. Si el delta gap es menor que el delta bicarbonato, tiene 2 acidosis metabólicas con gap aumentado y gap normal. Pierde más bicarbonato del que debería perder. Otra forma es hacer la resta, que dice lo mismo. Si yo resto el delta gap, delta bicarbonato más de 5, tiene acidosis metabólica con alcalosis metabólica enmascarada. Si tiene menor de 5, tiene acidosis metabólica mixta, con gap aumentado y gap normal. Entonces, es fundamental hacer este cálculo, la razón del delta y delta, porque me va a ayudar a interpretar o a ver otros trastornos que pueda tener el paciente, que yo no me doy cuenta solamente con la acidosis metabólica y el gap. Entonces, ustedes tienen una acidosis metabólica, tienen que calcular el anión gap, el gap osmolar si corresponde, el delta gap, delta bicarbonato y el gap urinario. Y con eso van a tener todas las causas y no se les va a escapar ningún otro trastorno asociado o adherido a la acidosis metabólica. Entonces, ustedes pueden pedir análisis en orina, pH, pueden determinar las cetonas, el ácido láctico, el dosaje de salicilatos, si interpretan que puede ser una intoxicación. ¿Sí? Y ante una acidosis metabólica, ustedes pueden pedir calcular el anión gap, el delta gap, delta bicarbonato, el gap urinario, el pH urinario, el potasio plasmático, la función renal,
pueden dosar los cetoácidos, el acetoacetato y el beta-hidroxibutirato y el lactato y las toxinas, de acuerdo al mecanismo de la acidosis metabólica y a la enfermedad que lo produce. Cuanto más acidemia tengamos, más daño puede presentar el paciente, y el paciente puede tener depresión miocárdica, arritmias, hipotensión, ¿sí? Trastornos del metabolismo cerebral, del estado de la conciencia, ¿sí? Fíjense que la acidosis per se, más allá de la causa que lo produjo, va a tener repercusiones en el sistema nervioso central, respiratorias, cardiovasculares, endocrinas, renales, ¿sí? La acidosis metabólica, cuanto más grave, más daño puede producir en distintos sistemas biológicos. Entonces, lo importante recordar es el anión GAP. ¿Es aumentado o es normal? Si es normal, es hiperclorémica. Si está aumentado, hay un aumento de ácidos endógenos. Estos son todos los diagnósticos diferenciales de diferentes causas de acidosis metabólica. Y este es el algoritmo final para cómo evaluar un paciente con acidemia, para que ustedes lo tengan. Vamos a ver un ejemplo. Este es un varón de 20 años que llega a la sala de emergencia por vómitos y deterioro del sensorio. Al examen físico estaba estuporoso, con hipotensión, una tensión arterial de 90 a 50, taquicárdico, frecuencia cardíaca de 120, 37 de temperatura corporal. Reflejos normales, antecedentes de diabetes tipo 1 en tratamiento con insulina. Se tomó una muestra de sangre y se obtuvieron los siguientes diagnósticos. El paciente viene con un cuadro de deterioro del sensorio, ¿sí? Y vómitos. Antecedentes de diabetes tipo 1. Tiene 7,10 de pH, con 26 de PCO2, 90 de PO2 y tiene un bicarbonato de 12. Fíjense que tiene una acidemia importante. Cuando ustedes tienen el pH de 7,10, es una acidemia muy importante. Tienen que ir a ver cuál justifica este pH. Si es la PCO2 o es el bicarbonato. 12 de bicarbonato justifican una acidemia más que 26 de PCO2, porque 26 de PCO2 menos de 40 debería dar alcalosis respiratoria. Entonces yo digo que tiene acidosis metabólica. No tiene hipoxemia, tiene 90 de PO2, acá le hicieron gases arteriales. Y lo que tengo que ir a calcular es la PCO2 esperada. El paciente tiene una acidosis metabólica. Tengo que ir a ver si esta 26 de PCO2 es la esperada para el paciente. Si yo hago 12 más 15, el bicarbonato del paciente más 15, me da 27. O sea que por esta fórmula estaría compensando la parte respiratoria. Pero si veo el resto del laboratorio, tiene 145 de sodio y 5 de potasio que son normales, 97 de cloro y tiene un poco de insuficiencia renal, 59 de urea y 1,3 de creatinina, que para un chico joven está un poco aumentado, y tiene 570 de glucemia. Entonces, ante un paciente con diabetes tipo 1, insulino requiriente, ¿sí? Que viene con un cuadro de deterioro del sensorio, con hipotensión, estuporoso, subfebril, y tiene acidosis metabólica, que parece estar compensando, y con hiperglucemia tengo que pensar que cómo va a ser el anión GAP. Yo sé que tengo que calcular el anión GAP, ¿sí? Pero lo más probable es que este paciente pueda tener una cetoacidosis diabética. Entonces, yo voy a esperar que el anión GAP esté aumentado. Y el anión GAP era sodio, ¿sí? Menos cloro más bicarbonato. Y acá tenemos todos los datos. 145 menos 97 más 12. Y vamos a ir viendo. El paciente está acidémico, ¿sí? Entonces tengo que pensar que si el trastorno es primario metabólico o respiratorio. El pH de 7,10 lo justifica 12 de bicarbonato y no 26 de PCO2. Entonces el trastorno es acidosis metabólica y la compensación es adecuada. ¿Por qué? Porque yo hago el cálculo, la delta PCO2 o la PCO2 esperada, o le sumo 26 a 15 y me da que la compensación es adecuada respiratoria. Entonces me olvido, el paciente tiene una compensación respiratoria, tiene una acidosis metabólica y yo sé que tengo que ver cómo está el anión GAP. ¿Está un anión GAP aumentado o no? Es con anión GAP aumentado o anión GAP normal. Y fíjense que si hago 145 menos 12 más 97 me da 36 de GAP. Entonces acá yo lo que les digo es importante ver el pH con 7,10 de pH o si está hipoalbuminémico, no tengo la albúmina, corregir ese pH. Pero si yo le sumo, le resto 6, le sumo 4, le resto 4, 3, de acuerdo a la corrección, va a seguir siendo alto porque está muy alejado del valor normal que es 14 como máximo. Entonces, más allá de corregirlo, yo sé que esta acidosis metabólica es con GAP aumentado. Y tengo que pensar las 5 causas.
exceso de ácidos endógenos como cetoacidosis por ayuno, diabética o alcohólica, pero la más frecuente es la cetoacidosis diabética, en este caso un paciente diabético con hiperglucemia, acidosis láctica, por insuficiencia renal, por exceso de protones, que no los puede secretar o eliminar, por intoxicaciones y rhabdomiólisis. Esas son las acidosis metabólica con GAP aumentado. El lactato es de 2, es normal, cetonas positivas. La osmolaridad sérica medida me da de 330 y la calculada me da de 321, o sea que no tiene un GAP osmolar aumentado mayor de 10, con lo cual no tiene una intoxicación. Entonces el diagnóstico es de acidosis metabólica con GAP aumentado por cetoacidosis diabética. Con GAP osmolar normal, ¿sí? Es por cetoácidos, por ácidos endógenos. Ahora, nosotros sabemos que no nos tenemos que quedar con esto. Sabemos que tiene acidosis metabólica con GAP aumentado, que no tiene un trastorno respiratorio porque está compensando bien, pero queremos hacer el cálculo del delta GAP y delta bicarbonato, sí o sí. El delta GAP me da 36 menos 10 sobre 24 menos 12. Eso me da que el paciente tiene un delta GAP aumentado mayor de 1. ¿Qué significa que tiene un delta GAP? Si yo hago 36 menos 10, da 26. Si hago 24 menos 12, me da 12. O sea que él tiene un exceso de protones de 26, pero un exceso de bases de 12. O sea que está perdiendo menos bicarbonato del que debería perder. Debería tener 26 y 26 para hacer una acidosis metabólica con GAP aumentado pura. Entonces significa que tiene una acidosis metabólica con GAP aumentado y una alcalosis metabólica enmascarada. ¿Y por qué puede tener una acidosis metabólica enmascarada? Porque tiene mitos. Entonces tiene una acidosis metabólica con anión GAP aumentado secundaria a la cetoacidosis diabética y una alcalosis metabólica probablemente por vómitos. Entonces yo tengo que tratar los dos mecanismos, ¿sí? Tratarle los dos mecanismos, que después vamos a ver en medicina B el tratamiento. Entonces es fundamental que ustedes identifiquen la alcalosis metabólica, si es por anión GAP aumentado o normal, identifiquen si está compensando la parte respiratoria y después hagan el delta GAP, delta bicarbonato. Entonces, ante una alteración del estado ácido-base, siempre tienen que considerar la situación clínica, si el paciente está acidémico o alcalémico, cuál es el trastorno primario, si es metabólico o respiratorio, ver si el otro componente está compensando o no, y ante una acidosis metabólica, calcular el anión GAP. ¿El anión GAP es aumentado o normal? Identifican una acidosis metabólica con o sin compensación respiratoria, con GAP aumentado o normal. Y a su vez tienen que calcular el delta GAP, delta bicarbonato, para saber si no hay un trastorno enmascarado que ustedes solamente con el GAP no se dan cuenta. Y ahí termina la evaluación de la acidosis metabólica.